Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para que hablemos sobre un tema que para mí es importante y siento que es de las cosas que más valor le podría sumar a todos sus negocios y es conocer cuáles son esos deberes que tienen que cumplir las agencias de viajes a partir del marco normativo colombiano y de la reglamentación interna, de lo que dicen nuestras leyes y nuestras normas en particular. Entonces, como lo saben, vamos a hablar sobre deberes y obligaciones de las agencias de viajes en Colombia. Para hoy les quiero dar solo unas pocas recomendaciones. Quiero que me pongan toda su atención en lo posible. Vamos a entregar un montón de información de valor para sus negocios y yo quiero que ustedes se puedan llevar esas herramientas y para eso necesito que estén muy atentos a lo que vamos a compartir. Les quiero pedir que por favor me ayuden si tienen alguna duda con el chat. Al finalizar voy a revisar el chat y vamos a dar respuesta para que la presentación digamos que tenga un flujo normal. Si aprendes algo nuevo, te quiero pedir que por favor nos ayudes. La mejor forma de apoyar lo que hacemos, lo que hago yo y lo que hace todo el equipo de Turismo al Derecho es compartiendo este mensaje que es hacer del turismo legal una tendencia global. Nosotros queremos poder multiplicar el mensaje que hacer turismo legalmente sí es posible, que no es necesario hacerlo desde la informalidad y que este es un sector que necesitamos tomarnos en serio y hacerlo de forma profesional. Entonces, si te parece que te entrego información de valor, te quiero invitar a que lo compartas y que nos etiquetes. Y quédate hasta el final porque te voy a contar una súper sorpresa que hemos preparado para el día de hoy. Para quienes no me conocen, yo soy Marta Bermúdez, soy abogada, soy especialista en Derecho Comercial y de la Empresa y he tenido el honor de poder trabajar con el sector turístico por los últimos 8 años, trabajando en gran parte de mi tiempo con agencias de viajes. Eso me ha permitido conocer y entender cómo es el modelo, cómo funcionamos y cuáles son esos dolores legales que tienen las agencias y cuál es esa necesidad que debemos suplir como abogados especialistas en turismo. Como saben, también tenemos una marca personal que se llama Turismo al Derecho, donde compartimos mucha información de valor. Bueno, luego de esa mini introducción y contexto, ahora sí, vamos a hablar sobre lo que nos tiene el día de hoy acá, y es deberes y obligaciones. Yo quiero empezar contándoles que en el marco normativo colombiano existe reglamentación especial para las agencias de viajes que les indica específicamente qué deben hacer y cómo lo deben hacer. Toda esta reglamentación normalmente va de cara a cliente final, es decir, a los viajeros o los usuarios, porque lo que busca la norma en gran medida es que el ejercicio de la actividad profesional de agente de viajes sea de una forma seria de cara a ese cliente, que no se afecte el sector con, digamos, con actuaciones que puedan ir en contra de los principios generales del consumidor. Entonces existe norma especial que nos regula específicamente. ¿Listo? Ya les voy a contar un poquito más sobre esa norma especial. Pero antes de hablar de requisito a requisito o de obligación a obligación, quiero contarles que existen unos deberes generales. Existen unos deberes generales en cabeza del viajero o del cliente o del usuario y unos deberes generales en cabeza del agente de viajes o de la agencia de viajes. El primer deber, y esto es normativo, esto lo dice el marco normativo, es que todos los usuarios de servicios turísticos tienen el deber de informarse, ¿listo? Documentarse, leer, revisar toda la información sobre el servicio turístico. Y otro deber muy importante es actuar de buena fe. En este sector en particular, que es lo que conocemos, encontramos con cierta frecuencia que algunos viajeros utilizan ciertas estrategias y demás para actuar de mala fe y generar conductas que van en contra de una agencia de viajes. Entonces aquí necesitamos comenzar también a hablar sobre que los clientes también tienen deberes, también tienen obligaciones y tienen que cumplir con unas condiciones específicas. Pero para que yo pueda como abogada decirles, listo, voy a decirle, señor cliente, usted incumplió porque no se informó, necesitamos cumplir con otro deber general que es informar dónde encuentra todo eso que debe aplicarse a ese servicio turístico. ¿Dónde está esa información? ¿Se la estoy entregando directamente en el proceso de venta? O, por ejemplo, está anclada a una página web que yo ya le dije al cliente debe consultar. Entonces, siempre debemos como agencia de viajes entregar esa información completa para que cuando tengamos eventualmente un inconveniente, como abogada yo les pueda decir, ok, hay herramientas porque usted sí informó, usted sí dijo las condiciones y el cliente fue el que incumplió porque no llevó a cabo los comportamientos que usted le había indicado. Una vez abordados esos deberes generales que todos tenemos que cumplir de manera general, vamos a hablar de varios, específicamente 11 deberes que debe cumplir una agencia de viajes.
¿Listo? Insisto, esto es del marco normativo colombiano. Puede haber otras obligaciones que sean importantes en la gestión de la venta de servicios, por ejemplo, el manejo del dinero, que eso es muy importante en este sector, la gestión oportuna y la entrega oportuna de la información referente a ciertos asuntos del servicio turístico. Digamos que puede haber otros deberes que en la práctica son importantes, pero hoy vamos a hablar de lo mínimo que la norma me exige a mí, de lo que mínimamente la norma me dice usted debe hacer. El primer deber que dice el marco normativo es que todas las agencias deben entregar un comprobante de los servicios turísticos. ¿Listo? En ese comprobante se debe especificar cuál es el servicio que ese cliente está adquiriendo. Este comprobante se puede llamar voucher, se puede llamar contrato, se puede llamar confirmación de reserva, se puede llamar de la forma en la cual ustedes quieran llamarlo. He encontrado que ciertas agencias de viajes deciden poner un nombre particular porque es su modelo de negocio, porque dentro de su propuesta de valor tienen un diferencial en la comunicación, porque quieren llamarle de una forma que sea distinta a todas las agencias de viajes. Está bien, el nombre que le queramos poner está perfecto. Lo importante desde el marco normativo es que en ese documento o en ese escrito o en esa imagen, en lo que yo esté gestionando, se diga específicamente qué servicios está adquiriendo ese viajero. Ahora, me preguntan a mí con cierta frecuencia si el comprobante debe o no debe ser un contrato, porque la gente y en general en todos los sectores existe una conciencia colectiva de que lo que vale es lo que diga en un contrato y que tiene que estar escrito y que tiene que tener unas formalidades porque si no, no va a haber ningún vínculo. Sin embargo, específicamente en turismo, en este sector, el marco normativo no exige que tengamos un contrato. Entonces, ¿cuándo es importante tener un contrato? Cuando mi modelo de negocio requiere de este tipo de documentos o porque simplemente yo decido como agencia de viajes que para mí es más formal y es más, digamos, vinculante poder tener un contrato, o cuando el servicio tiene unas particularidades en donde pueden pasar muchas cosas, por ejemplo, ventas con mucho tiempo de antelación, yo recomiendo que haya un contrato, que allí tengamos un contrato porque existe tiempo en el cual pueden pasar cosas y situaciones. Entonces, tener o no tener un contrato va a depender del modelo de negocio de cada uno de ustedes, de la importancia y el valor que le podamos sumar dentro del modelo de negocio. En la asesoría que nosotros desarrollamos en la firma, siempre revisamos cómo funciona el modelo de negocio, cómo se vende dentro de esa agencia de viajes, para no sumarle un proceso que al final lo que haga es restar ventas, ¿listo? Entonces, si dentro de tu proceso todo es muy digital, todo es muy virtual, pues implementar un paso que sea firmar, por ejemplo, presencialmente un contrato, pues eso no va a ser, no va a optimizar los procesos y por el contrario va a cargar y va a afectar las ventas. Entonces lo que necesitamos es revisar siempre el modelo de negocio y definir si le suma o no le suma valor el contrato. En general no es obligatorio, lo que necesitamos es tener un comprobante, que lo podemos llamar como quiera, pero que tiene que tener unas especificaciones. Sobre el tema del comprobante hay algo muy, muy interesante que Superintendencia de Industria y Comercio dijo, y es que sí o sí tenemos que tener un voucher propio, ¿listo? Pasa mucho en este sector también que yo trabajo con mayoristas, trabajo con proveedores, y el proveedor me envía el voucher o el proveedor me envía su documento soporte y yo al final lo que hago o cuando estoy ya confirmándole al cliente lo que hago es enviarle los vouchers de todos los proveedores, le envío el voucher del aéreo, le envío el voucher del hospedaje, los receptivos y le envío todos los vouchers de esos proveedores. En un caso específico que investigó Superintendencia de Industria y Comercio, Superintendencia nos dijo que no es suficiente con el enviarle los vouchers de los proveedores. ¿Por qué razón? Porque el cliente no le está comprando a los proveedores, el cliente le está comprando a una agencia de viajes. Entonces la superintendencia nos dijo, sí o sí usted tiene que tener un voucher propio, interno, de su agencia, en donde, por ejemplo, usted pueda resumir los servicios, porque muchas veces el voucher del proveedor es mucho más. La idea es que ustedes puedan resumir esos servicios turísticos, pero que sea propio, que donde ustedes digan sus propias condiciones. Este voucher normalmente es un documento informativo que ustedes emiten como agencias de viajes, es exclusivo para dar detalle sobre los servicios que ese pasajero compró y le permite a la agencia, esto lo dice Superintendencia, le permite a la agencia poder identificar le permite al cliente, perdón, identificar a la agencia y en dicho documento se debe entregar toda la información clara, suficiente, completa, veraz, bueno, todo lo que nos dice el marco normativo en materia de información.
Este es un extracto de esa investigación que nosotros encontramos de la superintendencia, esto es del 2021, en donde nos dice lo siguiente. Tal documento nos está hablando de los documentos de los proveedores. Tal documento es de propiedad de uno de los operadores turísticos, aliado de la investigada, lo que no comporta el cumplimiento de la obligación que es predicable de ella en su calidad de operador turístico debidamente registrado. En otras palabras, en virtud de la responsabilidad plena que le asiste a la investigada, que es una agencia de viajes, frente a los consumidores, no puede esperar que sus aliados mayoristas suplen el cumplimiento de la obligación a su cargo, máxime cuando el contacto directo que hacen los usuarios del servicio que presta es precisamente con ella. ¿Qué quiere decir esto? Que Superintendencia nos está informando, oiga, no basta con que usted le envíe los vouchers de los proveedores. Usted dentro de su modelo de negocio tiene que tener una estructura documental y dentro de esa estructura documental debe tener un documento propio, un voucher propio, con sus logos, con su información, donde usted le esté diciendo al viajero, señor viajero, usted me compró a mí estos servicios con estas condiciones, con estas características. Por esa razón es tan importante que ustedes desarrollen su propio voucher, el voucher propio. No, digamos, el marco normativo no me establece a mí unos requisitos, digamos, estructurales y formales, que el marco normativo nos diga, tiene que ser de esa forma, no. Allí podemos ser muy creativos, podemos usar toda la estrategia que ustedes quieran utilizar. Lo importante es que al final el documento tenga mi información, digamos, de agencia, sea persona natural o persona jurídica, y que cumpla con los deberes de información mínimos que tiene también el marco normativo. Hasta ahí el deber número 1. Listo. Ay, me dicen que no se ve la presentación. Hola. Espérenme porque me están escribiendo. ¿No se ve la presentación, chicos? Ay, Dios. Ya se ve otra vez. Es que se había quedado cargando, pero ya volvió. Bueno, un segundo, discúlpenme. Ya volvemos a compartir. ¿Me confirman, por favor? Está cargando. ¿Allí están viendo? Sí, ahora sí se ve. Perfecto. Listo. Vale. Bueno, vamos. Ya se ve. Súper, me encanta. Bueno, vamos con el deber número 2. ¿Listo? El marco normativo colombiano habla mucho sobre entrega de información, ¿listo? La información en materia de servicios turísticos es transversal, es esencial lo que yo estoy informando y lo que le estoy diciendo a los clientes, ¿listo? Entonces, dice la normatividad que siempre la agencia de viaje debe informar en forma completa, debe entregar toda la información sobre los servicios solicitados, indicando con precisión la hora estimada de llegada de llegada y de salida del destino y la duración de la estancia. Cuando vemos este deber, la normatividad solo nos habla como de horarios y duración, pero este mismo marco normativo en un artículo posterior nos establece otros requisitos adicionales. ¿Qué es importante saber sobre información? Que la información es igual a decisiones razonables. ¿Listo? El alcance de lo que yo le estoy diciendo a ese cliente que va a recibir es lo que debo cumplir. Ese es el marco de acción en una eventual investigación o una demanda. ¿Qué le prometí? ¿Qué le dije que le iban a prestar? ¿Cuáles servicios le van a entregar? Si yo cumplo con todos estos requisitos de entregarle toda la información completa, veraz, suficiente, si tenemos un inconveniente dentro de la asesoría que vamos a desarrollar, vamos a decir, ok, usted cumplió con informar, pero hubo una falla, por ejemplo, propia del cliente o una situación de fuerza mayor o caso fortuito que excede la facultad de poder tomar decisiones por parte de la agencia. Entonces, es importante siempre que la información que estemos entregando sea lo más completa posible para que ese cliente tome esa decisión razonable. ¿Qué se debe informar como mínimo en materia de servicios turísticos? La misma norma también me lo dice, me dice, oiga, en materia de servicios, usted debe indicar como mínimo, primero, clase de alojamiento. Y este requisito me parece que suma mucho valor hoy por hoy, porque es que encontramos que hoy se ha diversificado los tipos de alojamientos. Entonces encontramos hoteles, hostales, glampings, apartamentos turísticos, viviendas turísticas, encontramos fincas turísticas, existen distintos tipos de alojamiento. Y aquí quiero que ustedes revisen dentro de la publicidad que ustedes están desarrollando si se habla de alojamiento en general, porque una pieza gráfica que diga
incluye 2 noches de alojamiento, está incumpliendo con este requisito número 1, porque yo no le estoy diciendo alojamiento en dónde se va a quedar. Entonces, siempre es importante que especifiquemos cuál es el tipo de alojamiento que va a recibir ese cliente. Luego nos dice la norma que debo indicar la categoría del establecimiento si se encuentra categorizado, es decir, 3, 4 o 5 estrellas. Este requisito solo va a aplicar en la medida que el hotel se encuentre en Colombia y esté categorizado, ¿listo? ¿Por qué solo en Colombia? Porque las normas son territoriales, ¿listo? En Colombia no podemos legislar para hoteles en México o en Brasil, legislamos para hoteles en Colombia. Además, los hoteles en Colombia no están obligados a tener que categorizarse, es decir, no existe una obligación legal que los lleve a tener que ser clasificados como de 3, 4, 5 estrellas. En ese orden de ideas, mi labor como agencia de viajes es poder validar si ese hotel en Colombia se encuentra o no categorizado y si se encuentra categorizado, informar eso de manera oportuna. Ahora, ¿puedo decir la categoría de hoteles internacionales? Claro que sí, si es como, si se encuentra dentro de una de las estrategias de poder mostrar esa propuesta de valor que tengo para ese cliente, está perfecto y se puede usar sin ningún problema. La norma también me dice que debo hablar de tarifa, debo indicar cuál es la tarifa que le aplica a ese servicio que estoy ofertando, debo indicar también la duración del plan turístico, que ya no lo decía el deber anterior, debo hablar sobre medios de transporte, servicios complementarios, siempre me debo identificar claramente con RNT y datos identificadores y debo hablar de servicios no incluidos. Nos vamos con el deber número 3 y es el deber de informar la potestad que tengo como agencia de viajes de hacer cambios. ¿Listo? Este deber lo dice el marco normativo, pero digamos que yo no encuentro con mucha frecuencia que las agencias desarrollen esta herramienta jurídica. Esta es una gran herramienta jurídica que hubiese servido mucho, por ejemplo, en situaciones como la pandemia. Sin embargo, como las agencias no conocemos nuestro marco normativo, pues no creamos esas estrategias y al no crearlas, pues yo no puedo hacer uso de algo que nunca es regulado. Si yo tengo una contingencia hoy digo, ay, voy a hacer uso de la facultad que me da la norma, muy probablemente en un proceso van a decir, no, porque usted nunca le dijo a ese cliente que usted iba a hacer eso. Usted tiene que desde el momento del proceso de la venta informarle al cliente que usted se reserva ese derecho, esa facultad. Entonces dice la norma que siempre la agencia de viajes debe informarle al viajero que puede realizar modificaciones al plan o servicio turístico contratado en eventos de fuerza mayor o caso fortuito sin que se requiera su aceptación. Entonces, la misma norma me dice a mí, oiga, yo reconozco que existen N.000 factores que pueden afectar la prestación directa del servicio turístico y que de esa cantidad de factores, la gran mayoría de ellos no dependen de la agencia de viajes. Entonces, el mismo marco normativo me reconoce esa condición que tengo y me dice voy a darle una potestad y es que usted puede hacer cambios siempre que sean condiciones que deriven de fuerza mayor o caso fortuito. ¿Listo? ¿Qué es importante dentro de esta facultad? Que el informarle al viajero que yo me reservo esa facultad tiene que ser oportuno, ¿listo? Y la oportunidad está dada desde el momento, desde el primer contacto con ese cliente, desde el primer acercamiento que tiene ese cliente. Por esa razón yo tengo que tener muy bien reguladas estas facultades y estas herramientas, porque desde el momento 1 yo debo decirle, por cierto, me reservo el derecho a poder hacer cambios en casos de fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, ¿qué es caso fortuito o fuerza mayor? Eso también lo regula el marco normativo. Y dice que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto o que no se puede resistir. ¿Listo? Como por ejemplo el naufragio, terremoto, apresamiento de enemigos. Bueno, aquí la norma nos da unos ejemplos, digamos, un poco bizarros, pero lo que busca estas condiciones es que es imprevisto o es imposible de resistir. Es decir, algo que yo no estaba dentro de mis facultades poder gestionar. Aun cuando tomé todas las medidas posibles, definitivamente fue algo que me superó a mí y no depende de mí. En esas situaciones se entenderá que existe una causal externa en todos los involucrados y que se pueden generar, digamos, unas alternativas específicas. Entonces, situaciones como, por ejemplo, la pandemia son caso fortuito o fuerza mayor, son condiciones que son imprevistas, que nadie tenía planeadas y que pues afectaron gravemente el sector turístico. En esa situación se hubiese podido hacer uso de la herramienta que les contaba anteriormente. Al final de la norma, si ustedes vieron, decía, sin que se requiera aceptación del usuario. La norma misma me dice, usted va a hacer cambios
en fuerza mayor o caso fortuito sin que se requiera la aceptación del usuario. Desde nuestra práctica, si bien la norma me permite hacerlo sin aceptación, desde nuestro conocimiento y práctica con los viajeros y siendo viajera, uno entiende que no es tan comercialmente aceptable que un día me digas, te voy a cambiar, ya no viajas hoy, sino viajas al otro día porque hay una situación de fuerza mayor o caso fortuito. Sí es importante crear la herramienta, definir que la herramienta me permite a mí hacerlo sin aceptación, pero siempre utilizar la herramienta legal o jurídica de la mano del área comercial para que el impacto en ese cliente no sea tan fuerte. Entonces, si bien la norma me dice, usted lo puede hacer sin que el cliente le diga que sí, sí es importante hacer una buena gestión comercial para que no tengamos una afectación tan grande con un cliente ante este tipo de situaciones. También hay una condición final y es que siempre los cambios que yo le haga a mi cliente tienen que ser por servicios iguales o superiores. No se vale hacerle cambios por menores servicios, es decir, bajarlo de categoría, restarle servicios, porque es una situación de fuerza mayor. Si yo no puedo, por ejemplo, prestar un servicio por situaciones climáticas, situaciones que exceden mi facultad de poder decidir, yo normalmente recomendamos que haya unas compensaciones, ¿sí? Que se pueda gestionar una compensación para ese cliente. Vamos a hacer una pausa sobre los deberes porque quiero hablarles rápidamente sobre el turismo legal. Ustedes sabían que en Colombia y dentro del marco normativo colombiano no existe una definición de turismo legal. Digamos que es algo muy particular porque el turismo en general a nivel mundial es una actividad que se desarrolla de forma digamos, informal, ¿sí? Es muy informal, no se hace de forma profesional. Y parte de ese dolor de que no lo hagamos de forma profesional se sustenta en que no existen muchas reglas que regulen cómo lo podemos hacer de forma profesional. Y eso ha abierto una brecha gigante para que personas inescrupulosas ingresen a nuestro sector, hagan estafas, afecten a viajeros, afecten a otras agencias y al final terminamos con un sector muy lastimado. Entonces, dentro de la pedagogía que nosotros hacemos en Turismo al Derecho, es poder construir lo que no está creado aún. Como no existe una definición de turismo legal, decidimos hacer una propia definición, es nuestra definición interna, en donde para nosotros turismo legal es la prestación de servicios turísticos con el conocimiento de los deberes, obligaciones y compromisos de aquellos que participan en el sector y desarrollando acciones estratégicas enfocadas en identificar y disminuir los riesgos legales, logrando así minimizar los gastos de imprevistos y generar un impacto positivo en el cliente final. Si ustedes ven en esta definición, hemos resaltado 4 puntos estratégicos. El primero es el conocimiento. Estas charlas que nosotros brindamos es para entregarles a ustedes el conocimiento porque muchas veces las agencias no lo tienen, incumplen porque no saben que lo deben hacer. Entonces es importante siempre conocer qué es lo que la norma exige de una agencia de viajes. Pero si ese conocimiento se queda allí solo en saberlo y no hacemos nada, pues definitivamente no va a haber un resultado positivo. Entonces luego de conocerlo, lo que necesitamos son acciones estratégicas, esas acciones puntuales que debes desarrollar dentro de tu empresa para minimizar esos riesgos legales, porque el comercio en general tiene riesgos. El riesgo del comercio es perder plata, ¿listo? Yo estoy segura que ustedes no quieren perder plata. Entonces, la idea es que con esas acciones estratégicas minimicemos esos riesgos legales y que al final también tengamos un impacto muy lindo en el cliente final, que se nos está yendo por las webs, que se nos está yendo por otros tipos de prestadores que realmente no ven muchas veces el valor dentro de una agencia cuando el valor es infinito en la asesoría que puede llevar a cabo en una agencia de viajes. Entonces, esta es nuestra definición de turismo legal. Para nosotros es importante compartirla y que comencemos a hacer conciencia de que estamos dentro de esta definición y que estamos comprometidos con ejercer un turismo legal. Luego de esa pausa comercial, vamos con el deber número 4. Como les decía hace un ratico, la norma habla mucho de información, o sea, habla mucho del deber de informar. Entonces, este deber nos dice que existe la obligación de informar sobre las condiciones y restricciones de los servicios. Dice el marco normativo que en todo momento las agencias de viajes deben informar y asesorar a los usuarios sobre las condiciones de sus reservas y en general sobre sus obligaciones para la utilización de los servicios turísticos. Por ejemplo, visados, permisos especiales, vigencia de pasaportes. Me pasa, y eso sí nos sucede dentro de la firma, que nos llegan reclamaciones, porque
no tenía ni idea la gente de viajes que tenía esa persona que tener una visa especial. Entonces, encuentro también agencias que me dicen, ay, pero pues yo en mis políticas digo que eso es responsabilidad del cliente, que el cliente tiene que entrar a investigar. Digamos que eso no es tan así, ¿listo? Cuando yo funjo como una agencia de viajes, yo presto un servicio diferencial y esa es la razón esencial de un agente de viajes, que sabe lo que el viajero no sabe. ¿Sí? Que conoce lo que el viajero no conoce, porque si no fuese así, pues compramos por una web donde no tenemos esa asesoría directa. Entonces, la normatividad dijo, usted quiere meterse en el modelo de negocio de agencia de viajes, pues tiene que ser consciente que usted tiene que saberlo, que usted tiene que tener todo el conocimiento, tiene que estar en las formaciones, capacitaciones, debe investigar, debe verificar, debe tener toda la información necesaria para entregársela a ese cliente y que ese cliente pueda utilizar los servicios turísticos. En ese orden de ideas, si yo omito en entregar la información, si yo no le digo al cliente que tiene que tener un visado especial y el cliente no puede usar los servicios, no puede ingresar al destino, esa situación acarrea que muy probablemente esa agencia tenga que o reembolsar el dinero, así ya lo haya pagado al proveedor, o indemnizar a ese cliente porque yo fallé en ciertos puntos de mi proceso como agencia de viajes. Entonces, siempre debemos conocer y entregar la información en torno a todo lo que se necesite cumplir para que el viajero pueda disfrutar del servicio. El deber número 5 nos dice que debemos informar las condiciones y restricciones sobre los servicios turísticos. Entonces dice la normatividad. Siempre una agencia de viajes debe informar y asesorar a los usuarios en el momento de solicitar la reserva sobre las medidas de salud preventivas conocidas que debe observarse para el desplazamiento. Entonces, también nos sucede con cierta frecuencia. Lo que pasa es que yo pongo, esto lo vimos en una sentencia que leímos hace poco, la agencia de viajes tenía una declaración general en donde decía, recuerde que en ciertos destinos se debe aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla. Tenía una declaración general. Preciso era un destino que necesitaba un requisito adicional, una vacuna adicional, tenía un proceso de temas médicos especiales y esa persona no pudo disfrutar del servicio. Se inició el proceso y dentro del proceso la agencia decía, ah, pues yo tengo una declaración allí general y le adicionábamos, no sé, que decía que el cliente se compromete a revisar qué otras medidas necesita cumplir. Superintendencia dijo, no, es que no se vale que usted le diga al cliente de manera muy general qué es lo que debe hacer. Si es un destino en específico, usted tiene que saber qué medidas de salud se necesitan y usted tiene que informarle específicamente, señor viajero, para ese destino usted necesita cumplir con estas medidas de salud preventivas. Entonces, yo debo informarlo de manera específica y ojalá siempre, todo en materia de información, entreguen la información de manera escrita. ¿Listo? Dejen prueba de que eso se dijo. Probar un testimonial es muy difícil. Es la palabra del cliente contra la de la agencia. Entonces, siempre dejen pruebas documentales, como a través de correos electrónicos, por ejemplo, si tengo venta presencial con documentos suscritos en venta presencial, WhatsApp, digamos que no me encanta, yo sé que todos vendemos por WhatsApp, está bien, pero todo lo que yo le diga por WhatsApp, por favor, siempre remítanlo por correo electrónico, ¿listo? WhatsApp se cae, se daña, se borra, se pierden los celulares, pasan muchas cosas. Entonces yo prefiero siempre que tengamos el correo, la prueba de que yo en efecto le entregué esa información. Viene el deber número 6 y este deber siempre he sentido que las agencias realmente no lo tienen tan claro, ¿saben? La norma me dice que yo como agencia de viajes debo tener un archivo, me habla de archivo, con todos los soportes y eventualidades y circunstancias en las que se desarrolló el plan o servicio turístico. No he visto, digamos, bueno, no me meto tanto en la parte operativa de las agencias de viajes, pero contados con los dos de la mano las agencias que llevan, digamos, una carpeta del cliente de manera muy organizada, con todo lo que se necesita respecto a eventualidades de ese servicio turístico. No es tan común, o por lo menos yo no la veo de manera tan común, pero es un deber que me exige la norma. ¿Y qué pasa con este deber? Que como la normatividad dijo que yo lo tengo que tener, en caso de que a mí me diga una superintendencia, me diga un ente de control, déjeme ver todo lo que pasó con el caso de Marta Bermúdez, yo debería estar en la capacidad de decirle, señor superintendencia, aquí está toda la información de ese servicio de Marta Bermúdez. ¿Por qué? Porque la norma me exige que tengo que guardar esa información. Entonces,
¿Es esencial tener una organización y guardar todos estos soportes? Claro que sí, porque puedo recibir investigaciones por parte de superintendencia o requerimientos de información por parte de superintendencia, y yo no le puedo decir, ay, no, es que yo no guardo nada, porque estaré incumpliendo el marco normativo. Yo tengo que entregarle la información que me exija. Y porque además, si tenemos un proceso judicial, si tenemos alguna situación judicial, como abogada yo se los voy a pedir y yo les voy a decir, déjenme ver toda la carpeta de ese caso, déjenme ver qué pasó, los correos electrónicos, la información escrita que se le entregó. Voy a pedir todos los soportes para poder tener pues una visual más clara del caso como tal. Entonces sí es importante que organicemos nuestros procesos internos y que guardemos la documentación de los clientes que nos están comprando servicios turísticos. Viene otro tema también importantísimo. Todo esto está como en 2 artículos de un decreto que ya les cuento cuál es, pero habla de muchos temas muy importantes para las agencias. El deber número 7 es el manejo de proveedores. ¿Listo? La norma me dice que en cuanto a los proveedores, siempre debo tener convenios escritos, me dice la norma, o tener ofertas o cotizaciones escritas en las que conste como mínimo, me dice la norma, como mínimo en esa cotización o en ese convenio debe decir la calidad del servicio. Digamos que hablar de calidad es un poco amplio, pero la norma me dice calidad del servicio, la descripción del servicio, los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones de la operación de ese servicio y la responsabilidad frente al viajero. Les digo con total y absoluta sinceridad, yo creo que en mi experiencia con agencias de viajes, si he visto, no sé, 5 contratos que cumplen con todas estas condiciones, es mucho, porque no es usual que tengamos ni convenios escritos, ni, bueno, cotizaciones es más normal, pero realmente convenios escritos casi no tenemos, tienen que ser condiciones muy particulares. ¿Qué veo yo en este sector? En ciertas oportunidades encuentro agencias de viajes que hacen negociaciones por teléfono, que hacen negociaciones por WhatsApp, por ejemplo. Y depende también del servicio, pero insisto, a mi WhatsApp no me encanta. Prefiero siempre que haya una cotización formal o una oferta de servicios formal enviada a un correo electrónico con unas condiciones mínimas. No se trata solo de la tarifa, se trata de el alcance de ese servicio, se trata de que hasta dónde usted va a prestar en ciertas condiciones el servicio, cuáles son sus obligaciones, cuáles son mis obligaciones. La misma norma me dice qué debe contener todo esto. Entonces, si hoy por hoy en alguna de sus agencias ustedes están acostumbrados a cotizar por WhatsApp y solo enviamos, por ejemplo, hospedaje, la habitación para tantas personas, valor tanto, y no estamos diciendo nada más, es importante que comencemos a apretar un poquito a esos proveedores para decirle, mira, necesito que me amplíes un poco más la información, necesito que me cuentes un poquito más de estas condiciones para yo poder confirmarte si adquieren el servicio. Sé que no es usual y sé que es complejo en un sector donde hemos hecho de una forma determinada las cosas durante muchos años, pero es importante que también como agencias de viajes, como agencia que le da la cara al cliente, comencemos a regular a todos esos proveedores para que nos metamos todos en la onda de lo que dice el marco normativo colombiano. ¿Deben ser contratos en todos los casos? No, no tienen que ser contratos. La norma me dice convenios o cotizaciones, ¿listo? O ofertas de servicios. Lo que sí debe ser es que tiene que ser escrito. Sí o sí, tiene que contar por escrito. E insisto, WhatsApp no me encanta. Prefiero un correo electrónico. En ese documento escrito debe constar como mínimo, les reitero, calidad del servicio, la descripción del servicio, los derechos y obligaciones de las partes, las condiciones de la operación y la responsabilidad frente al viajero. Deber número 8. Continuamos con proveedores. Entonces, dentro de los deberes nos dice la normatividad algo también que resulta ser curioso, digamos, para nuestro sector, pero que suma todo el valor porque es que este sector tiene cosas particulares. Entonces, dice la norma, agencia de viajes, usted solo puede contratar o intermediar la prestación de servicios turísticos en Colombia con personas que tengan RNT vigente y activo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo esté contratando con un proveedor o esté generando la intermediación de servicios turísticos, sí o sí, yo debo validar que esa persona natural o jurídica tiene RNT y que además está vigente y que además está activo. ¿Listo?
¿Por qué es importante esto? Existen zonas que son muy turísticas, en donde es usual contratar con personas que no tienen RNT, porque la práctica comercial ha sido eso, porque así lo hemos hecho durante muchos años, porque nunca ha pasado nada y porque esa persona se lleva toda la vida en el turismo, o sea, él no va a incumplir. Lamentablemente, para bien o para mal, yo no puedo contratar con personas que no tienen RNT. Y en el caso de que yo tenga alguna contingencia, una reclamación, alguna situación, y se pruebe que yo estoy contratando con proveedores que no tienen RNT, eso va a derivar en una sanción. Entonces sean muy cuidadosos de con quién están trabajando. Lleven a las personas que no están legalizadas a tener que legalizarse si quieren trabajar, porque es parte del proceso de formalización, es parte de las acciones que nosotros podemos implementar para tratar de sacar tantas personas que están dañando nuestro sector turístico. Deber número 9, y ya casi acabamos con la parte de deberes. Deber número 9. Dice la normatividad que yo debo brindar asesoría ante el extravío de documentos. Y estos, si bien son casos que no son tan comunes, digamos, o por lo menos comunes en el sentido de que yo, Marta Bermúdez, no recibo tantas reclamaciones en materia de pérdida de documentos, sí pasa. Y las personas se van a los países y pierden el pasaporte, pierden documentos esenciales para movilizarse. En esos casos, algunas agencias de vías de no, pues que vaya y averigüe, porque pues es su responsabilidad. La norma me dice, oiga, usted debe orientar, es lo que dice la norma, a los viajeros en caso de extravío o pérdida de documentos. Además, usted debe informarle oportunamente, recuerden que siempre que hablemos de información, tiene que ser oportuna. Debe informar que la responsabilidad del cuidado de sus cosas personales es exclusiva del viajero. Entonces, yo debo informar desde el momento uno, sus objetos personales son su responsabilidad. Y esto, miren, hoy por hoy en actividades de, por ejemplo, servicios de hospedaje en naturaleza, en glampings, en este tipo como de actividades muy al aire libre, suma mucho valor poder tener esto regulado, porque pues lamentablemente uno, y a mí me llegan estos casos, dejan las, no sé, las chanclitas, el busito y se fueron a dormir y cuando salen ya no había nada, ¿sí? ¿Y qué es lo primero que hacen? Llamar a la agencia. Es que me robaron en el hotel que usted me vendió, mire, se llevaron. Si yo no le estoy regulando, pues digamos que hay un vacío un poco de porque no le informé que esa era su responsabilidad. Entonces, siempre será importante poder tener regulado esto y decirles desde el principio, el cuidado de sus objetos personales es suyo, su responsabilidad, usted se hace responsable de eso. Salvo, dice la norma en el tema de objetos personales, salvo que el cuidado, la custodia de sus objetos esté en cabeza de los operadores de turismo o de las empresas de transporte. Digamos que eso ya trae otra responsabilidad, lo tenía un tercero, entonces allí tenemos otros criterios de responsabilidad. Entonces, importantísimo en este deber, yo debo estar en la capacidad de poder orientar a los usuarios sobre qué hacer en caso de extravío de documentos, ¿listo? ¿Por qué? Porque soy el agente de viajes, porque soy el profesional, porque estudio sobre este tema y porque pues la norma me dice usted tiene que saber y poder guiar a esa persona en caso de que pierda sus objetos personales o documentos. Deber número 10, manejo de proveedores. También me viene a reiterar otro tema de proveedores sobre el tema de el conocimiento que debo tener sobre las restricciones de los servicios que me están vendiendo. ¿Listo? Entonces la norma me dice que yo debo siempre advertir al usuario sobre las restricciones a las cuales puede verse sometido el servicio turístico, como son, por ejemplo, cargas máximas o elementos permitidos. Esto le pega directo y digamos que a uno de nuestros dolores más importantes, que son la tiquetería, ¿listo? La venta de servicios de transporte aéreo. Hace unos años no era tan, digamos, tan, no sé cómo decirlo, como tan, sí era importante, pero no teníamos que ser como tan quisquillosos en el tema del servicio de transporte aéreo como lo es hoy, porque el servicio se ha fraccionado mucho. Entonces, yo debo decir específicamente cuáles son las restricciones de ese etiquete, qué le incluye, qué no le incluye. Maletas, por ejemplo, hoy por hoy de verdad hay que ser muy específico en el tipo de maleta, si es de cabina, si es de bodega, las dimensiones de la maleta, porque por esas cosas las personas no pueden viajar. Entonces, es importantísimo que yo siempre diga de manera específica las restricciones del servicio turístico, ¿listo? Todo lo que está limitando lo que yo le estoy ofertando, es importante que siempre lo establezcamos de manera muy, muy clara y siempre por escrito, que quede la prueba por escrito de eso.
Luego viene el deber número 11, que es informar sobre la asistencia al. Dice la normatividad que yo como agencia de viajes debo informar a los usuarios sobre los servicios de asistencia al viajero. También nos sucede que las agencias dicen, no, yo vendo sin asistencia porque hoy por hoy las personas cuentan con tarjetas de crédito, dentro de su tarjeta de crédito lo que hacen es sacar su asistencia médica, por ejemplo. Está bien, digamos que no está mal. Lo que pasa es que la norma me dice a mí como agencia de viajes, oiga agencia, es que usted tiene que ofrecérsela, ¿sí? Usted tiene que decirle al cliente, oiga, mire, hay un tema que se llama asistencia al viajero, asistencia médica, coberturas, bueno, como ustedes le quieran llamar, en temas de amparos en caso de viajes. En esta situación es importante que usted la tenga, suma mucho valor, ¿sí? Hay destinos que no lo dejan ingresar si usted no lleva una, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues así lo establece ese destino y yo tengo que informarlo de manera oportuna. Si el cliente me dice, no, no quiero, en esos casos, digamos que me exonera mi de responsabilidad porque yo la ofrecí y la norma no me obliga a tener que incluirla dentro de los servicios. Me obligas a informar sobre la existencia de la asistencia. ¿Listo? ¿Qué es importante en este tema? Y es algo que nosotros siempre recomendamos. En materia de asistencia al viajero, por el tipo de ventajas que podrían suceder, como por ejemplo no dejarlo ingresar a destino, accidentes en destino que no tengan coberturas en la asistencia que el viajero haya adquirido externa a mi agencia, nosotros siempre recomendamos que para estos casos puntuales tengamos una carta de exoneración, ¿listo? Carta en la cual vamos a decir que yo ya le informé, que le dije lo importante que es, le mostré todo lo bueno que puede tener y que aún con todo esto el cliente ha decidido no tomarla y se hace responsable de esa decisión. Con esa decisión exonera de responsabilidad a la agencia de viajes. De esa forma, si tiene un evento, Dios no lo permita, en destino, que no le cubre la asistencia que él lleva, pues no podrá reclamarnos a nosotros porque pues nosotros no le vendimos la asistencia médica. ¿Listo? Importantísimo que podamos tener ese documento. Por último, el último deber que establece el marco normativo y que si bien es un deber, pues que me parece curioso, pues digamos que recoge lo que se espera de una agencia de viajes, ¿listo? Que es siempre, en todo momento, velar por el cumplimiento de los servicios turísticos. Yo debo hacer siempre mi mejor esfuerzo porque se lleve a cabo el cumplimiento de los servicios turísticos. Mi enfoque siempre debe ser que la persona viaje y vuelva, que disfrute lo que yo le vendí, que pueda tener una experiencia, digamos, bella en torno a lo que yo estoy ofreciendo, ¿listo? Y la normatividad me lo reitera. Me dice, su trabajo no es vender, su trabajo es cumplir con los servicios turísticos que está ofreciendo. Entonces es importantísimo que siempre nosotros tengamos el norte hacia allá y de esa forma podamos tener claro todo lo que le estoy informando, todo lo que le estoy indicando al cliente y que podamos garantizar que eso que yo le estoy informando lo puedo cumplir. Hasta aquí, deberes y obligaciones, sacamos todo esto de un marco normativo que a mí me encanta, ¿saben? A mí me encanta este decreto, yo siempre recomiendo mucho este decreto, es el decreto 2438 del 2010. Quiero que por favor, en lo posible, ustedes lo anoten. Es un decreto que es cortico, ese decreto tiene fácilmente unos 9 artículos y dentro de esos 9 artículos desarrolla gran parte de lo que se espera de una agencia de viajes, de lo que una agencia de viajes debería hacer. Entonces, se los quiero recomendar, por favor, léanlo. A pesar de que es un decreto cortico y que es un decreto, o sea, que es un marco normativo como tal, este decreto no usa tanta terminología jurídica, ¿saben? No usa tantos términos como tan densos que muchas veces incluso uno como abogado no logra entender muchas veces, que hay que dar unas dobles lecturas para poder entender. Este decreto es súper claro, o sea, no tengo ni idea quién lo redactó, pero está redactado de una forma muy, muy clara, con unas instrucciones muy, muy claras. Entonces, léanlo, revísenlo, interiorícenlo, porque todo esto que vimos hoy está dentro de ese marco normativo colombiano. Bueno, quiero hacer una pausa antes de mostrarles la